Entonces, pero la estructura es la misma. Ahí nos habla, perdón, de algunos cambios. Por ejemplo, acá del B dice, ¿ve? Suponga que las deudas aumentaron 200,000. Entonces, el valor de las acciones se mantiene en 10 y la tasa de las nuevas deudas es el 10%. Entonces, acá, por ejemplo, dice que la utilidad es de 80,000. Entonces, vamos a escribir acá 80,000. Acá para ver cuánto cambia eso, solo para recordar esta parte. Ahora, en lugar de ser 300 las deudas, dice que las deudas son de 10, son de 200,000. Entonces, solo para que quede la evidencia acá, vamos a multiplicar 200,000 por el 10%. Ya acá van a ser 200,000 por el 10%. Son 20. O sea, hay menos deuda y es más barata. Entonces, la utilidad antes de impuesto son 60. Dice que la tasa fiscal siempre permanece en 20%. Por lo tanto, la utilidad después de impuesto y dice que el valor de las acciones a la par se mantiene en $10. O sea que siempre son las mismas 50,000 acciones. Esto ya no son lempiras, estos son miles. Y por lo tanto la utilidad por acción va a ser de 96 centavos. ¿De acuerdo? En el A eran 64 y pasó a ser 96 centavos. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes dirán, ¿y esa parte para qué la hacemos? Bueno, por una simple y sencilla razón. Nosotros podemos ver cuánto fue lo que modificó los valores absolutos de esta parte, pero lo podemos calcular con valores relativos. Por ejemplo, en la otra hojita que ustedes tienen por acá, ¿de acuerdo? Tenemos esta parte. Lo que pasa es que aquí nosotros no podemos calcular porque no tenemos los precios, no tenemos volumen y esas cosas, pero solamente para, única y exclusivamente, perdón, para recordar esos datos en esa parte. Ok, solo para recordar eso. Ahora, vamos a trabajar en lo que ustedes tienen por acá, que es esta parte que allá donde dice apalancamiento. En ese mismo Excel que está por ahí, ¿de acuerdo? Ahí está en la fórmula. Entonces aquí, para ya ir terminando con eso, simplemente sería aplicar las fórmulas que ya tenemos por acá, ¿de acuerdo? En esta parte. Entonces, vamos a hacer algo. Dice acá, Harding Company, el estado de resultados del 2007 de la compañía es, y ahí aparece el estado de resultados. Dice, dado este estado de resultados, calcule lo siguiente. Ok. Entonces vamos a ir haciendo inciso por inciso. Vamos a ver, permítame acá. El inciso A. Dice el inciso A, grado de apalancamiento. Vamos a hacerlo en grado de apalancamiento operativo, el GAO.
Entonces, para hacer ese, jóvenes, me van a ayudar ahí ustedes con sus maquinitas. Vamos a traer la fórmula para tener los datos y solo copiar acá. Entonces, permítame acá. Vamos a dejar la fórmula y después la vamos a trasladar para ir viendo los valores que tenemos ahí. En ese mismo de acá, acá. Entonces, esa es la fórmula. Entonces, si nosotros aplicamos esa fórmula, vamos a sacar todos los datos del estado de resultados. Todos esos datos que están por acá. Vamos a hacerlo por acá. Entonces dice que va a ser igual, por ejemplo, acá. Eso va a ser igual. Entonces, primero, como ustedes tienen los datos por aquí, primero dice que vamos a calcular el Q. ¿Qué es Q? Son las unidades, que en este caso serían las 10.000 patinetas para ese nivel. Entonces, ¿qué sería Q? ¿Verdad? 10.000. Multiplicado por P. Todos estos datos los tenemos acá, miren. Q es cantidad, P es precio, CB que es el costo variable y CF que son los costos fijos. Entonces, P, que habíamos dicho que era el precio, dice que el precio son 50 menos el costo variable que son 20. Todo eso dividido, acá, todo eso dividido con las 10.000 unidades multiplicado por el precio que es menos 20 menos el costo fijo, que el costo fijo dice que son 150.000. Ahí está. Entonces, si quieren, lo vamos a ir haciendo por parte para no confundirnos, y me incluyo. Entonces, ¿cuánto daría el valor del numerador? Repito, ¿cuánto da el valor del numerador? 300.000. 300.000. Gracias. Y el denominador sería entonces 150. Sí. Ahí estaría. Entonces significa que el grado de apalancamiento de esta empresa es de 2. ¿De acuerdo? Significa que por decirlo, cada 2 unidades que se vendan, ¿no? La relación es 2 a 1, por decirlo así. Las utilidades van a aumentar 2 en esa parte. O sea, el aumento del doble de las ventas va a aumentar las utilidades 2 veces, hablando de la utilidad antes de impuestos e intereses, que fue lo que vimos anteriormente, que en el ejercicio anterior teníamos de aquí para abajo, que es lo que vamos a hacer ahora, y es el grado de apalancamiento operativo, el A, ¿de acuerdo? Ese sería el A. Okay. Y acá tendríamos, permítame, acá.
En la presentación, por ahí está también la fórmula. Para el grado de apalancamiento financiero. Entonces, en el caso del grado de apalancamiento financiero, acá tenemos la fórmula. Esto sería para B. Para B. Entonces, para B, vamos a hacer lo mismo. Vamos a tener la fórmula ahí para tenerla ahí a la mano. Y solamente sustituimos los datos por ahí. Entonces, ese sería el GAF. Grado de apalancamiento financiero. Y dice que la fórmula, que el grado de apalancamiento financiero es igual a las utilidades antes de impuestos e intereses, ¿verdad? Sobre esas utilidades de antes de intereses menos los intereses. Y aquí tenemos, creo que aquí estaba la nomenclatura, si no me equivoco. Aquí no está, pero en el otro sí está. Presentación por ahí ustedes tienen la nomenclatura de eso, ¿no? Que eso es utilidad antes de impuestos e intereses. Esta fórmula que está por acá. Entonces vamos a calcularlo. El grado de apalancamiento financiero. Entonces, esto va a ser igual, ¿ah? Entonces, según ese estado de resultados, jóvenes, las utilidades antes de impuestos e intereses son 100 sobre 150,000 menos los intereses. Y el gasto de intereses dice que son 60,000. Aquí solo es de aplicar fórmula. Recuerden que estos son lempiras, en combinación de lempiras con unidades. Aquí solo son lempiras. Entonces, simplemente serían los 150,000 sobre, ¿cuánto da eso? 150 menos 60 serían 90,000. ¿Cuánto es 150,000 entre 90,000? 16.66. Ah, 1.67. no, así. Creo que habría un cero de más ahí. Entonces, el grado de apalancamiento financiero, ¿de acuerdo? Es de 1.67. ¿De acuerdo? Entonces recuerden, el grado de apalancamiento operativo, el GAO, el inciso A, es el cambio porcentual que registran las unidades de operación con respecto a un cambio porcentual de las unidades vendidas, hablando de esos datos, hablando del GAO. Y la parte del financiero es el cambio porcentual de las utilidades por acción respecto al cambio porcentual de las utilidades antes de impuestos e intereses.
Ahora, ya tenemos el A, el B. Ahora vamos con el C en esta parte. Vamos con C. El C dice grado de apalancamiento combinado. Grado de apalancamiento combinado. Entonces, el grado de apalancamiento combinado también tenemos la fórmula en el mismo Excel por acá. Y aquí está. Vamos a traer la formulita por acá. Por eso era la idea de tener la fórmula ahí en el Excel para solo tomar nota de esa parte de acá. Entonces vamos a hacer la ecuación. Entonces, recuerden, tenemos los mismos datos. Esa fórmula, técnicamente hablando, casi es la misma, pero ya el combinado con el grado de apalancamiento operativo. Entonces, sería esto mismo. Acá. Ustedes se fijan, es la misma fórmula que vimos lo anterior, pero a esa fórmula solo le vamos a restar los intereses, que eran 60,000. Entonces, ¿cuánto da eso? Y ahí nos va a dar un valor diferente. Si me ayudan ahí con los datos, por favor. Y ese sería el valor o la respuesta del grado de apalancamiento combinado. ¿Cuánto nos da eso, jóvenes? ¿Me ayudan ahí? Por 300.000 sobre 90.000. 300,000, ¿cuánto? Sobre 90.000. 90. Ah, sí, ¿verdad? Porque le restamos, da, ¿cuánto da esto? 3.33. 3,33. Sí, Perfecto. Y ahí está el grado de apalancamiento combinado, ¿no? Que tampoco es la suma del operativo con el financiero. Eso no es la suma de esos dos. No tiene nada que ver eso. Entonces significa, jóvenes, que el cambio de las unidades en el operativo es por cada 2 unidades que cambie o cada 2 unidades que se vendan del operativo, va a aumentar un lempira la utilidad de operación. Y en el financiero es por cada 1,6 veces que cambie la utilidad antes de impuesto de intereses, se va a mover una vez la parte de la utilidad
o la utilidad por acción que dice por ahí. Después de los intereses, porque recuerden que esa utilidad antes de impuesto de intereses menos los intereses nos da la utilidad neta, que es lo que se divide con las utilidades por acción para generar ese dato por ahí. Y el combinado, pues, técnicamente el apalancamiento, recuerden que lo platicamos el día de ayer, si no me equivoco, que el apalancamiento es, por decirlo, lo que nos ayuda a la empresa a poder generar mayor nivel de utilidades trabajando con el dinero ajeno. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que el estado de resultados tiene la utilidad de operación y tiene la utilidad neta después. Entonces, esa parte, hasta la utilidad de operación, todo eso es que la empresa se apalanca, perdón, 2 veces en la parte operativa. Y en la parte financiera, una vez que se paguen los intereses, se apalanca 1.66 veces. Pero en combinación de las dos, la empresa se apalanca en 3.33. Eso significa el grado de apalancamiento. Entonces, con eso, jóvenes, que solo es de aplicar algunas fórmulas por ahí, ¿no? Y entonces ya nos genera esta parte acá. Bueno, entonces, ya con esa situación, repito, eso facilito. Pero creo que tenemos otro inciso por acá. El D, el punto de equilibrio en unidades, número de patineta, dice acá. Entonces, el D. Vamos a ver el D. Para recordar también un poco el tema anterior, el D, punto de equilibrio. Entonces, en el caso del punto de equilibrio, como ya tenemos los datos por acá, vamos a insertar la fórmula. Y va a ser X igual. ¿Recuerden cuál es la fórmula del punto de equilibrio? Pues si no la recordamos, es costos fijos entre el precio menos costo variable. Y aquí vamos a hacer un par de observaciones por acá. Aquí tenemos los datos. El costo fijo son 150,000, que eso lo tenemos aquí en el estado de resultados. Y aquí vamos a hacer una observación por ahí. El precio dice que son 50 y el costo variable son 20. Entonces acá significa simplemente dividir 150,000 entre 30. ¿Y eso da cuánto? ¿Cuánto es 150,000 entre 30? $5,000. Gracias, Livni. Les dice que son, el punto de equilibrio significa que son 5,000 patinetas. Ahora, aquí hacemos una observación. Ese punto de equilibrio es para tener una utilidad de 0 en esta utilidad que dice utilidad antes de impuesto de intereses, porque hasta ahí tenemos esa información. Y aquí es donde les quiero hacer una observación. Alguien puede decir, entonces el gasto de intereses, ¿qué es? ¿Es fijo o es variable? ¿Cómo podríamos considerar esos 60,000 de los gastos de intereses? ¿Fijos o variables? Por ejemplo, repito, ¿cómo serían considerados los costos o los gastos de intereses? ¿Fijos o variables?
Bueno, entonces, si no me contestan, si aparece en el examen, no se vayan a asustar. Hago la misma pregunta de otra forma. Esos 60,000 de gastos de intereses se van a ver afectados si aumenta o disminuye el volumen de producción o de ventas. Pregunto. ¿Se venda más o se venda menos? ¿Los intereses van a aumentar o van a disminuir? Pregunto. Entonces, ¿en qué quedamos? Los gastos de intereses, repito, los podríamos considerar fijos o variables. Bueno, entonces así quedamos, pues. Cheque. Ok, bueno, entonces nos veríamos el día lunes, si Dios lo permite, con el examen. Recuerden, el examen solo viene la parte del punto de equilibrio y la parte del apalancamiento. Es lo único que viene para el examen. Así que recuerden que está pendiente lo de la guía, así que suban la guía, por favor, no se les vaya a olvidar. Y si Dios lo permite, nos vemos el día lunes en el examen. Feliz tarde y feliz fin de semana a todos.